Que el Señor Jesucristo les bendiga. Aquí estamos una vez más, no solo para compartir lo que es la palabra del Señor, sino para dar testimonio de las grandes cosas que Él ha hecho en mi vida. Amén. Y quería contarle a todo aquel que vaya a ver este video, que por la mañana oraba al Señor y le preguntaba, ¿cuál es el mensaje que quiere que yo dé? Siempre me gusta preguntarle a Él antes de compartir una palabra, y le decía, ¿de qué quieres que hable, Señor? ¿Cuál es el mensaje? Y Él tiene diferentes maneras de contestarnos, de hablar. No solo a través de su palabra, sino de las cosas que pasan, que suceden, ¿sí? Nos puede hablar audiblemente, nos puede hablar a través de sueños. Y pasaron solamente unas horas y veía una noticia, ¿no? Que desayunaba una noticia aquí en Rawson, en la ciudad de Rawson, a causa de algo que es de público conocimiento, ¿sí? A causa de una persona que es acusada de abuso infantil, ¿sí? Y veía una nota en donde un hombre hablaba acerca de las cosas que contaba la nena, una de las nenas, ¿no? Y fue ahí donde el Espíritu Santo me dio convicción de que tenía que dar testimonio. Y es necesario hablar, es necesario testificar, y sabemos que nada es porque sí ni por casualidad, sino que a través de cada cosa que los hijos de Dios hacemos hay un propósito de Dios, ¿sí? A través de nuestras vidas hay algo que Dios quiere hacer, hay alguien que Dios quiere libertar, ¿amén? Hay alguien que Dios quiere hacerle llegar su palabra, ¿sí? Y la palabra del Señor dice, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo, ¿sí? Lo decía el rey Nabucodonosor para los que son lectores de la Biblia. Y eso es lo que voy a hacer hoy, ¿sí? Contar los milagros, las señales, las cosas hermosas que Dios ha hecho en mi vida, ¿sí? Pero para hacer esto voy a comenzar compartiendo una palabra con la cual me siento muy identificada y siempre la uso para dar mi testimonio. Un versículo, sí, que se encuentra en el libro de San Lucas, en el capítulo 8 y en el verso 38 en adelante. Y voy a darle lectura honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo, vuélvete a tu casa. Gloria a Dios para siempre. Y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Amén. ¿Sí? Preciosa es la palabra del Señor. Esta palabra nos habla acerca de un hombre gadareno, un hombre que estaba totalmente endemoniado, ¿sí? Pero que al pasar el Señor Jesucristo por aquella ciudad, él pudo ser libre de muchos demonios que habían en él. Y siendo él libre, quería ser un discípulo del Señor, quería seguirle. Pero el Señor sabía que detrás de él había una familia, que había una ciudad que tenía que ser libre. Y esto iba a poder acontecer a causa de su testimonio. No solo con verlo, sino el hablar lo que Dios había hecho en su vida. ¿Amén? Desde entonces, esa palabra toca mi corazón y me identifico muchísimo, porque quizás yo no estaba como este varón, ¿no? Quizás, pero sí estaba muy atada espiritualmente, pero sí estaba muy atormentada, ¿sí? Entonces esta palabra me habla primeramente a mi vida, ¿sí? Y a través de esta palabra quiero dar mi testimonio, ¿sí? Quizás algunos me conocen, otros no, otros vayan a escucharme por primera vez, ¿sí? ¿Por qué hago este video? Primeramente porque Dios me manda a predicar su palabra, ¿sí? Entonces, en obediencia al Señor, predico su palabra, testifico,
con poco, mucho conocimiento, Dios lo sabe, pero todo lo hago para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesús, ¿sí? El cual me ha hecho libre. Mi nombre es Fresia, hoy tengo 36 años. Hace unos años atrás entregué mi vida a Jesucristo y llegué a los caminos de Dios con un corazón destrozado, con una vida destrozada. Y dice la palabra de Dios: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y hay muchas cosas que, estando lejos de Dios, no podemos comprender. No podemos saber por qué nos sucede esto y por qué me va de esta manera y por qué me va tan mal. Pero cuando venimos a Jesús, todo sale a luz, ¿sí? Y su palabra dice que nos hace libres porque Jesucristo es el que nos hace libres. Esta parte que voy a contar es una parte difícil, ¿sí? Es una parte en donde solo Dios y yo podemos saber cuánto cuesta muchas veces hablarlo, pero es necesario, ¿sí? No porque todavía esté herida, sino porque son cosas muy, ¿cómo decirlo?, delicadas de hablar, ¿sí? Bueno, como decía antes, ¿sí? Soy Fresia, tengo muchos hermanos, ¿sí? No voy a dar el número de hermanos, pero somos varios hermanos, ¿sí? Mi madre hace unos años falleció, pero fue madre soltera, ¿sí? Mi papá falleció siendo una niña, de lo cual no tengo absolutamente recuerdos, ¿sí? Solo lo que he oído, que era un hombre alcohólico, que era un hombre que golpeaba a mi madre, ¿sí? Lamentablemente no tuve la dicha de tener un buen padrastro, ¿sí? Sino que también mi mamá por ahí buscaba el amor en hombres que no la amaban, que no sabían devolverle el amor que ella daba, ¿sí? Uno de estos hombres no sé si ponerle la palabra abusaba o sí, pero este hombre me manoseaba, ¿sí? Y yo en ese entonces no sabía comprender que eso estaba mal. En ese entonces yo no sabía, no hablaba, no decía, no contaba, pero claramente tampoco nadie se daba cuenta, ¿sí? Pero no fue solo eso, sino que nosotros éramos una familia muy humilde, muy humilde. Una madre soltera, una madre que lamentablemente los últimos años de su vida estaba muy enferma, de una enfermedad en sus huesos, una enfermedad muy fea que no le deseo a nadie, ¿sí? La cual la llevaba a pasar mucho tiempo en cama, con muchísimo dolor, ¿sí? Y por lo cual ella por ahí no podía ocupar ese lugar de mamá. Primeramente, siendo una niña, ella trabajaba porque era el sostén de hogar, trabajaba muchas horas. Después, cuando enfermó, pasaba mucho tiempo en cama, muchas veces con depresión, ¿sí? La persona que está enferma muchas veces pasa esos momentos de enojos, esos momentos de depresión, pero de tristeza. Entonces, nosotros nos teníamos que amoldar, digamos, ¿no? ¿Qué sucedió? Al ser tan humildes nosotros y tantos hermanos, cada uno buscaba su manera de vivir la vida como podía. Y yo concurría mucho a la casa de una vecina, a la cual yo amaba como si fuera mi abuela, ¿sí? Esta vecina tenía un esposo y había una persona, ¿sí? Una jovencita en esa familia, la cual amé con todo mi corazón y hoy no está entre nosotros, ¿sí? Por esta personita yo comencé a ir a su casa, pero también comencé a lo que es ayudar, a limpiar,
¿sí? A cocinar, cosas así. ¿A cambio de qué? Muchas veces nos daban un plato de comida para llevar a casa, otras veces unas moneditas, ¿sí? Pero eso me llevó a encariñarme mucho con esta persona, con esta mujer, ¿no? Que tampoco está entre nosotros. Pero esta señora tenía un esposo muy grande, que en edad podría ser mi abuelo. Y este hombre, usado por el mismo diablo, comenzó también a abusar de mí. Y todas las veces que él podía, aprovechaba cuando ella se iba a comprar, cuando salíamos a pasear, porque muchas veces nos sacaban a pasear. Y siendo una niña, porque era una niña, hoy soy mamá de una nena de 12 años y la veo tan frágil, la veo tan pura, tan inocente, y no me entra en la cabeza cómo una persona puede cometer hechos aberrantes contra una criatura, y esa criatura era yo. Y este hombre comenzó a hacer eso y entró en mí, siendo una niña, un sentimiento tan horrible que era el odio. Lo odiaba con todas las fuerzas de mi corazón. Lo odiaba tanto que le deseaba la misma muerte. ¿Y saben qué es lo peor? Que este hombre se daba cuenta que yo lo odiaba. Y nunca me voy a olvidar que estando cenando en su casa, con su señora, con él, porque uno va a decir, pero ¿cómo es eso que hacía esto, ibas a su casa? Uno al ser un niño no sabe qué hacer, no sabe cómo reaccionar, no sabe cómo pedir ayuda. Por eso nunca hay que juzgar estas cosas. Y recuerdo que en esa cena, él me miró y entre risa burlona, ¿no? Delante de su esposa, dijo, gloria a Dios, siento la presencia del Espíritu Santo, que Él da testimonio. Este hombre dijo, el día que yo me muera no me va a prender ni una vela. Él se daba cuenta con el odio que yo lo miraba. Pero mire cómo es el enemigo que ciega tanto a las personas, que la mujer no se dio cuenta, no dijo nada, yo no dije nada, pero comprendí. Comprendí que él se daba cuenta que yo lo odiaba con toda mi alma. Transcurrieron los años y fui creciendo con odio, fui creciendo con dolor, fui creciendo con ese vacío que puede sentir cualquier niña que crece sin su padre, con una madre que nos amaba con toda su fuerza, pero quizás no podía estar en todas las áreas que necesita un niño, una niña. Fui creciendo sintiéndome sola, sintiéndome vacía, no encontrándole el sentido a la vida. ¿Sí? Yo recuerdo que siendo una niña iba a la primaria y muchas veces yo tenía ganas de hablar este tema. Era como que algo en mí necesitaba hablar, necesitaba ser libre, pero no sabía hacerlo. Y hoy comprendo la importancia que es no solo cumplir el rol como maestro, como maestra, sino preocuparse por los niños. Lo importante que es un adulto en la vida de un niño y que pueda tomarse un tiempito para preguntarle, ¿cómo estás? ¿Qué te está pasando? ¿Por qué estás así? No había en mi vida un adulto. Pero hoy yo soy esa adulta que ama a los niños. Yo soy esa adulta que cuida a los niños, que les habla, que los aconseja. En mi vida no hubo ese adulto. Y recuerdo que pasaron los años, me volví muy desconfiada. Tenía personas que me rodeaban, pero yo no podía confiar absolutamente en nadie. Absolutamente nadie sabía lo que a mí me pasaba internamente. Porque nosotros
podemos demostrar una cosa, ¿no? Exteriormente. Podemos mostrarnos de una manera, pero solamente Dios sabe lo que sentimos, lo que pensamos, lo que hay en nuestro corazón. Me convertí en mamá, ¿sí? A la edad de 24 años. Y como tenía muchos problemas en mis relaciones, recuerdo que empecé a querer buscar ayuda. No sabía cómo hacerlo. Pero lo que nosotros, yo siempre digo esto, por eso yo siempre aconsejo hablar lo que nos pasa. Porque lo que nuestra boca calla, nuestro cuerpo lo habla. Y recuerdo que era empleada administrativa, ¿sí? Y comencé con unos problemas intensos en mi estómago, de acidez. Era una acidez constante. No podía estar acostada. Me acuerdo que me hicieron un estudio y era tan grave lo que pasaba en mi estómago que me decían que tenía que dormir sentada. Dolor constante en mi espalda, mis manos se brotaban. Y era todo eso que mi boca callaba y mi cuerpo empezaba a hablar. El dolor en mi espalda era constante, era insoportable. Entonces, aparte de que la estaba pasando muy mal, ¿sí? Recuerdo que comencé a ir a una psicóloga, ¿sí? Pero con este fin era poder hablar, que necesitaba ayuda. Empecé a comprender que eso que me había acontecido de niña era lo que hoy me estaba afectando siendo una adulta. Y comencé a ir con esta psicóloga una y otra vez, buscando ayuda. Pero ¿saben que no pude hablar? Recuerdo que lloraba. Ella me aconsejaba, tenés que salir a caminar a la playa, tenés que comprarte cosas lindas. Yo decía, si supiera lo mal que estoy internamente, que lo que menos tengo ganas de hacer es lo que ella me dice que haga. La palabra del Señor dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Yo estaba buscando ayuda en el hombre y ese hombre no me podía ayudar, lamentablemente. Y no desprecio el trabajo de los psicólogos, pero no me pudo ayudar. Y viendo esto, ella dijo, bueno, lo mejor va a ser que te envíe a un psiquiatra. Como ella no pudo hacer nada, no veía cambio en mí, yo no podía hablar, me envió a un psiquiatra. Y gracias a Dios que ese psiquiatra me vio tan joven en ese lugar y me dijo, ¿qué haces acá? No. Dios me libró de que quizás me empastillen y de tantas cosas, ¿no? Y viendo que transcurrían los años y mi vida continuaba igual, el dolor se hacía cada vez más grande, ¿sí? Comencé a sentir un vacío en mi vida, en mi alma, que no había nada que lo llenase. Me volví una vanidosa, ¿sí? Comencé, como siempre lo digo yo, a trabajar mostrando mi cuerpo, siendo promotoras de boliche, de diferentes marcas. Me gustaba desfilar, me gustaba ese mundo, un mundo de apariencias, lamentablemente. Un mundo en donde tenés que maquillar tu rostro para cubrir la tristeza. Un mundo en donde tenés que fingir una sonrisa aunque por dentro te estés muriendo. Ese era el mundo al que yo entré. Pero sin embargo no había nada que saciare la sed que había en mi alma. Esa falta de amor que había en mi corazón. No lo podía llenar nada y nadie. Transcurridos los años, llegué a la edad de aproximadamente 29 años, si mal no recuerdo.
en donde por primera vez escuché la palabra de Dios, donde por primera vez escuché el mensaje de salvación. La primera vez que pude comprender de que Dios era real, que me amaba y me quería ayudar. Ese mismo día Dios rompió esas cadenas que ataban mi vida espiritualmente. Y pude hablar. Y pude decir lo que en años no había podido decir. Que había sufrido abuso tantos años y nunca lo había podido contar. Y eso me estaba matando, me estaba consumiendo por dentro. De ahí en adelante comencé a vivir diferentes situaciones. ¿Por qué? Porque habiendo estado 29 años de mi vida atada por los demonios, por esos espíritus inmundos que toman la mente, llegó la luz del Evangelio a mi vida. Entonces, el enemigo que me tuvo atada por tantos años no me quería dejar ir así de fácil. Y comenzó a atormentarme con un espíritu de temor. Que el Señor Jesucristo lo reprenda en el nombre de Jesús. Y llegaba la noche y vivía yo con mi hijita solitas en la casa. Era yo la adulta mayor, la adulta responsable, pero era la que tenía miedo de la noche, era atormentada, no podía dormir, sentía que algo me estaba vigilando, que había algo que oprimía mi vida, no tenía paz. Y recuerdo en ese entonces, Dios usando la vida de mi hermana, de mi cuñado, ¿sí? Que son los que me predicaron la verdad del Evangelio, que son los que me hicieron hacer esa oración de fe en donde recibí al Señor Jesucristo en mi vida. Me acuerdo que ellos venían y oraban cada vez que era atormentada. Y había algo que el Señor le hablaba a mi cuñado y le decía, es ella la que me tiene que buscar, que me busque, que ore. Yo seguía buscando en el hombre la ayuda, porque me pasaba algo y acudía para que ellos vengan a orar a mi casa. Pero Dios estaba pidiendo que sea yo la que le busque. La palabra del Señor dice, y me buscarán y me hallarán cuando me busquen de todo corazón. ¿Sí? Entonces yo con todos esos sentimientos que tenía, algo que yo no conocía, que era el mundo espiritual, con miedos, con tantas cosas, comencé a clamar a Dios con todo mi corazón. Comencé a querer conocerlo. Comencé a pedirle ayuda. Porque yo estaba luchando con algo que el hombre no me podía ayudar. Solamente Cristo podía ayudarme a vencer esos temores que tenía. Y fue entonces cuando pude comenzar a tener un encuentro con el Señor Jesucristo, en donde Él empezó a revelarse a mi vida, en donde Él empezó a hablarme a través de los sueños, en donde pude oír por primera vez su voz. Y esta es la parte más preciosa, en donde empezó a revelarme tantas cosas que yo no conocía. Como dice la palabra de Dios en el libro de Jeremías, capítulo 33 y verso 3. Clama a mí, gloria a Dios, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y al clamar al Señor Jesucristo, a hablar con Él, a orar, Él empezó a responderme. Él empezó a mostrarme tantas cosas, a enseñarme. Yo no sabía, yo no entendía, no sabía que había un Espíritu Santo. Yo solamente creía que había un Dios allá lejos en el cielo. Pero Jesucristo se hizo tan real en mi vida,
Y un día, estando en la iglesia, recuerdo que fueron bautizados todos los niños con el Espíritu Santo de Dios. Y ese día me quedé maravillada. Fue la primera vez que podía mis ojos ver la gloria de Dios a través de los niños. Y a partir de ese día recuerdo que empecé a clamar con todo mi corazón y le decía, en una oración tan simple, le decía al Señor, Señor, bautízame con tu Espíritu Santo. Bautízame con tu Espíritu Santo, le decía. Y una noche estaba de rodillas. Y esa era mi oración. Y vino el poder de Dios sobre mi vida y el Espíritu Santo entró. Gloria a Dios para siempre. Y a partir de ese día, no volví a ser la misma. Ese día, Dios empezó a hacer cosas tan preciosas en mi vida. Como yo decía antes, yo era vanidosa, ¿sí? Trataba de tapar todo lo que había interiormente en mí, siendo amadora de sí misma, ¿sí? Altanera, soberbia, orgullosa. Y el Señor me enseñó a valorarme como mujer. El Señor me enseñó su amor para con mi vida como un padre a su hija, el cual yo no conocía. Yo sinceramente, siendo una niña, yo pensaba, yo nunca voy a poder decir papá, porque los padrastros que tuve no fueron buenos. Mi papá falleció cuando yo era chica, yo nunca voy a saber lo que es tener un padre, decía yo. Y no me daba cuenta cuánto eso me dañaba. Pero cuando Jesús vino a mi vida, ahí comprendí el amor de un padre, ahí lo conocí. Pero un amor verdadero, un amor puro, un amor sano, un amor que no pide nada a cambio, un amor que te ama por sobre todas las cosas, que te acepta, que no te desprecia, un amor que no hace acepción de personas. Jesucristo cambió mi vida y comencé a caminar por este precioso camino que es el Evangelio, a comprender tantas cosas. Él me enseñó a amarme como Él me hizo a su imagen y a su semejanza, por lo cual dejé de aparentar. Y comencé a sacarme ese maquillaje del cual me había hecho idólatra, porque no salía a la esquina si no salía maquillada. No salía a la esquina si no salía con mis tacos altos. Los que me conocen saben de lo que estoy hablando. Y comencé a aceptarme como Él me hizo. Y a amarme como Él me hizo. Pero sobre todas las cosas, Dios me hizo libre de ese odio que había en mi vida. Cristo rompió las cadenas que me ataban. El Señor me dio paz, me libertó. Porque cuando una persona odia es como envenenarse a uno mismo. Quizá la otra persona ni se entera que lo odia, pero uno sabe que se envenena a sí mismo, que no tiene paz, que no tiene felicidad. El Señor empezó a hacer una limpieza interna, a sanar esas heridas que habían en mi alma durante tantos años, a hacerme libre. Pude empezar a hablar, pude empezar a aconsejar a aquellas personas que habían pasado lo mismo que yo. Pude empezar a dar testimonio de que Jesucristo es real. Y muchos van a decir, pero si Él es real, ¿por qué te pasó eso? ¿Saben que cuando una persona es escogida por Dios, el enemigo también lo sabe?
Y Él siempre va a querer oponerse a ese plan divino, precioso que Dios tiene con nuestras vidas. Y como el enemigo sabía que hoy yo iba a predicar la palabra de Dios, quiso lastimarme, marcarme siendo una niña y aún matarme. Porque muchas veces vinieron a mi vida esos pensamientos de muerte, esos deseos de no vivir. Y yo hoy estoy dando este testimonio porque siento en mi corazón que hay muchas personas que hoy me van a ver, que están pasando lo mismo que yo pasé, pero son adultos, pero están pensando en su corazón, pasaron tantos años, ¿para qué voy a hablar ahora? Pero Dios, a través de este testimonio, está sacando a luz todo eso que no podías comprender, todas esas preguntas que te hacías y no entendías, no había respuesta. Todo eso que te estaba aconteciendo es por causa de lo que te ha sucedido siendo un niño, siendo una niña. Y hoy Dios quiere romper las cadenas que te atan. Hoy el Señor Jesucristo quiere hacer eso mismo que ha hecho en mi vida, me ha hecho libre. Dios tiene el poder para hacer todo aquello que el hombre no puede hacer. Porque para lo que el hombre es imposible, para Dios es posible. Dios tiene el poder de cambiar las cosas, de transformar las vidas. Y por eso, como este endemoniado gadareno que fue libre, gloria a Dios para siempre. Y dice que él se fue, inmediatamente dice que publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Dios con él. Yo doy testimonio, gloria al nombre de Jesús, que yo también fui como ese endemoniado. Y por eso no me canso de hablar. Por eso no me canso de testificar. Por eso no me avergüenzo. Yo no me avergüenzo. Porque el Señor Jesucristo no se avergonzó de mí. De mi condición en la que yo llegué a sus caminos. Él perdonó todos mis pecados, todos mis errores. Se olvidó de ellos. Y me ha hecho una nueva criatura, como dice su palabra, que el que está en Cristo, nueva criatura es. Y que las cosas viejas pasaron y aquí el Señor hace todas nuevas. Por eso hablamos, por eso no nos cansamos los hijos de Dios. Te hablamos de un Cristo vivo, un Cristo de poder, un Cristo de misericordia. Recuerdo que cuando me convertí en mamá, en mi anhelo de proteger a mi hija, yo recuerdo que colgaba una cruz acá y ese muñequito que ponen ahí como si fuera Jesús que está en la cruz. Y yo creía que eso la iba a proteger a mi hija y me iba a proteger a mí. Y hoy comprendo que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, pero que al tercer día resucitó y hoy vive. Hoy reina. Amén. Y nos ha enviado a su Espíritu Santo, el cual nos consuela y el cual nos enseña todas las cosas. Y si hoy te encontrás, como yo en aquel entonces, buscando a Dios entre los dioses muertos, aquellos que dice la Escritura, la palabra de Dios, tienen ojos, pero no ven, tienen oído, mas no escuchan, manos tienen, mas no palpan, boca tienen, mas no hablan. Dice que hay que cargarlos para que anden. Dice que no pueden hacer el bien, porque ni para hacer el mal sirven. Son estatuas hechas por manos humanas. Pero el Dios que yo te presento en este día es un Dios real. Que Él sí ve, que Él sí habla, que Él sí escucha.
que Él concede los deseos de nuestro corazón. He visto tantos milagros en mi vida que Él ha hecho estos pocos años de convertida. Y los que quedan. Porque sé que Dios tiene promesas para mi vida, las ha hablado y las creo con todo mi corazón. ¿Quién se iba a imaginar, no? Que una jovencita que vivía entaconada, con tanta avaricia, con tantas cosas, hoy va a ser una mujer que predique la palabra de Dios. Sí, para el mundo es locura, pero como dice la Escritura, para nosotros es salvación, para nosotros es vida eterna. Y lo que el hombre no pudo hacer, Dios lo hizo. Dios lo hizo. Sanó mi corazón, las heridas que había en mi alma, me enseñó a amar, me enseñó a perdonar, me enseñó a comprender que por sobre todas las cosas hay un mundo espiritual con el cual luchamos día tras día. Porque la palabra del Señor dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra espíritus de maldad que se mueven en las regiones celestes. Hay un mundo espiritual que nos lucha día tras día y por eso acontece la maldad en la tierra. Y tanto yo como fui dañada, asimismo esa persona que cometió lo que hizo, tiene que ser libre. Porque la palabra de Dios nos enseña sobre dos caminos. Un camino ancho, un camino que nos conduce a la muerte misma. Un camino que nos lleva al mismo infierno, porque lo creo con todo mi corazón, que existe un cielo, pero también existe un infierno, y es necesario testificar en estos tiempos en donde todo vale. Hoy en día podemos ver personas creyéndose animales, personas adultas queriendo casarse con niños. Tanta maldad. Dice la palabra de Dios que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y podemos ver madres matando a sus hijos, hijos matando a sus padres. Esa es la maldad que hay en la tierra. Pero ¿saben por qué? Porque el mundo le ha dado la espalda a Dios. Porque no quieren saber de Él, de su palabra. Porque nos aborrecen como hijos de Dios. Murmuran, cuántas cosas nos hacen, pero los que hemos comprendido la verdad seguimos adelante, sabemos que al final hay un camino angostito para nosotros, un camino donde vamos a ser vituperados. Y la palabra del Señor dice que si al árbol verde, que es el Señor Jesucristo, le hicieron tantas cosas, en el seco, que somos nosotros los hijos de Dios, ¿qué no se hará? ¿Qué no nos harán? Se nos van a reír, se nos van a burlar, van a murmurar, no nos van a creer. Pero gloria a Dios, porque la palabra del Señor dice que somos bienaventurados cuando nos aborrecen, cuando dicen toda clase de mal mintiendo contra nosotros. Gozaos y alegraos, dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nuestro galardón es grande en los cielos. Porque un día vamos a recibir esa corona de la vida que nos ofrece el Señor Jesucristo, en donde ya no habrá llanto, no habrá dolor. Enjuagará Dios toda lágrima, dice la palabra del Señor, y esa es nuestra promesa que tenemos. Y eso es lo que nos da fuerza para seguir adelante. La palabra del Señor dice que ninguno que poniendo la mano en el arado y mira atrás es apto para entrar al reino de los cielos. Podemos mirar atrás, tenemos que seguir adelante, vale la pena, vale la pena. Por eso yo te invito en este día que a través de este testimonio puedas comprender, abrir tu corazón a Jesús, permitirle que Él entre a tu vida, que sane las heridas que hay en tu alma, que hay en tu corazón, que te haga libre de tanto dolor. Él va a cambiar tu lamento en baile, en gozo, en alegría.
Y cuando sientas que ya no podés más, que no valés para nada, como el enemigo te dice tantas veces, déjame decirte que Jesucristo dio su vida por amor a la tuya, para que puedas tener entrada al reino de los cielos. Él dio su vida porque te ama con amor eterno, como dice su palabra, libro de San Juan, capítulo 3 y verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Por amor al mundo, Él dio su vida. Amén. Gloria a Dios para siempre. Hoy quiere hacerte libre, Él quiere ayudarte, Él quiere sanarte, restaurarte, levantarte y usarte. Amén. ¿Para qué? Para que puedas ser ese testimonio de que en Él hay salvación, que Él puede sanar aún las enfermedades, que Él puede hacer el milagro, ese que tanto anhelás y buscas, pero en el lugar equivocado. ¿Y cómo hago esto? ¿Cómo puedo lograr sentir lo que estoy sintiendo? ¿No? Quizás te preguntas, ¿y cómo es que esta chica, si era esto y si era lo otro y tantas cosas que se decían de mí, cómo es que ahora está predicando la palabra de Dios? ¿Cómo es que tiene ese conocimiento? ¿Qué pasó? Algo tuvo que pasar en la vida de esta joven. Ciertamente, Él nos transforma, nos cambia. Gloria a Dios para siempre. ¿Y qué tenés que hacer? Te voy a dar una palabra en el nombre de Jesús. Libro de Romanos, capítulo 10, verso 8. Y dice así, presta mucha atención. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Amén. Que si creyeres, dice la palabra de Dios, bendito sea el Señor, y que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Amén. Dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Yo te invito a través de este mensaje, a través de este testimonio, si sentiste que Dios te habló, si podés decir, yo quiero lo que ella tiene, lo que ella siente. Yo quiero ser libre de ese abuso que marcó mi vida. Yo quiero ser libre de ese dolor, quiero ser libre de esa enfermedad. Yo quiero conocer a Jesús. Me cansé de buscar en los hombres. Me cansé de buscar en los médicos la ayuda, en los psicólogos, en los brujos. No hay resultado. Todo me va mal, me va peor. Probá con Jesús. Probá con Jesús y te puedo asegurar que tu vida va a cambiar. Tu vida va a cambiar. Dios tiene el poder sobre tu vida, sobre tu familia. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La palabra del Señor dice en el libro de Isaías, capítulo 55 y verso 6, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Y si estás escuchando este mensaje, no es casualidad, no es porque sí. Dios quiso que así sea para hablar a tu vida, para hablar a tu corazón. Pero el Señor nos da un libre albedrío, es decir, nosotros podemos decidir. Nosotros podemos decidir a dónde queremos ir a pasar la eternidad, si al cielo o al infierno.
Cerca de ti está la palabra, dice el Señor, en tu boca y en tu corazón. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo, dice la palabra de Dios. Es decir, podés hacer una oración tan simple como esta y decirle: Señor Jesús, he oído tu palabra. Creo que Jesús es el Señor. Creo que Dios lo levantó de entre los muertos, lo creo. Y serás salvo, dice la palabra del Señor. Presentale tu vida a Jesús. Pedile que perdone tus pecados. Pedile que inscriba tu nombre en el libro de la vida y que nunca lo borre de allí. Y Jesús lo va a hacer. Él va a venir a tu vida. Él te va a ayudar. Te va a cambiar. Jesucristo te ama con amor eterno. Y si hiciste esta oración o si la vas a hacer, hacelo con todo tu corazón, ¿sí? Donde te encuentres, pedirle a Dios que venga a tu vida. Pedirle a Dios que entre a tu corazón. Decirle que querés conocerlo. Decirle que estás cansado y cansada de buscar ayuda en tantos lugares y no hallarla. Decirle, contale que estás cansado de tu vida, contale que no tenés fuerzas para seguir, que querés conocerlo, que necesitas que entre a tu casa. Dice la palabra de Dios que en una ocasión el Señor Jesucristo entró a la casa de un fariseo llamado Simón, porque dice que este varón lo invitó a Jesús a comer y Jesús fue. Y estando ellos sentados a la mesa, hubo una mujer que escuchó que Jesucristo iba a estar en la casa de Simón. Y dice que esta mujer llegó y en su mano traía un perfume. Dice que un perfume era tan caro que valía como un año del sueldo del mes, pero un año multiplicado, ¿no? Era un perfume muy caro. Pero era para ella lo más que ella podía ofrecer. Ese perfume era lo más carito que ella tenía. Y quiso honrarlo a Dios. Y dice que entró a ese lugar y se echó a los pies de Jesús. Y dice que con sus lágrimas comenzó a regar los pies de Jesús. Y con ese perfume lo ungía. Y dice que con sus cabellos secaba el pie del Señor Jesucristo. Y este varón, llamado Simón, pensó dentro de sí y dijo, acerca de Jesús, dijo: si fuera profeta, sabría qué clase de mujer es la que le toca. Es una pecadora, dijo Simón. Y el Señor Jesucristo, que conoce nuestros pensamientos, que escudriña nuestro corazón, le respondió y le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Gloria al nombre de Jesús. Hay poder en la sangre de Cristo. Y les voy a leer. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Bueno, no lo encuentro. La cosa que le dice el Señor, que habían dos hombres que le debían a uno. Uno le debía, vamos a suponer, 10.000 pesos y el otro le debía 1.000.000. Y dice que este hombre los perdonó a los dos. Al que le debía menos y al que le debía más los perdonó igual. Y el Señor Jesús le dijo a Simón: ¿cuál de los dos crees que le ama más? Y Simón dice: y supongo que al que le perdonó más. Y el Señor le dijo: bien has respondido. Y le dijo: ¿ves a esta mujer? Yo entré a tu casa y no me diste beso, entré a tu casa y no ungiste mis pies. Dice: y ella no para de besar mis pies, no para de lavar con sus lágrimas mis pies.
Por lo cual dice, sus muchos pecados le son perdonados. ¿Por qué? Porque al que mucho se le perdona, mucho ama. Pero al que poco se le perdona, poco ama. ¿Qué quiero decir con esto? Que por cuanto sé todos los pecados de los cuales Dios me ha perdonado, me ha librado, mi corazón no siente más que agradecimiento y que amor por Él. Porque lo que el hombre no vio en mí, Jesús lo vio. Porque lo que el hombre no sanó en mí, Jesús lo sanó. Porque lo que no pudo amarme el hombre, Jesús me amó. Por eso le amo, por eso hablo de Él, por eso testifico. Y no me canso de hacerlo. Yo te invito en el nombre de Jesús a que puedas darte esa oportunidad de conocer a Jesucristo, de invitarlo a tu hogar, de invitarlo a tu corazón y de hablar y de contar y de no callar. Porque como dije antes, lo que nuestra boca calla, el cuerpo comienza a hablarlo. Y es necesario testificar. ¿Por qué? Porque a causa del abuso hay muchas personas que se han suicidado. Hay muchas personas que no pueden vivir. Hay muchas personas que eligen tapar el dolor con las drogas, con el alcohol, de tantas maneras. Pero hay esperanza en Jesús. Hay esperanza. Jesucristo te ama, que Dios te bendiga, y si este video ha sido de bendición para tu vida, yo te invito a que lo compartas, que le hagas llegar este mensaje a alguien que sabes que está pasando lo mismo que yo pasé. Amén. ¿Para qué? Para que pueda ser de bendición para su vida. Que Dios los bendiga. Muy triste por ahí. Dicen por ahí que loco me volví, que solo hablo de Dios, de la salvación, que ya no soy el mismo, aquel que un día fui, que han cambiado mi vida y mi forma de vestir. Dicen por ahí que loco me volví, que solo hablo de Dios, de la salvación, que ya no soy el mismo, aquel que un día fui, que han cambiado mi vida y mi forma de vestir.